Bien, hermanos, buenas noches a todos. Vamos a comenzar el día de hoy. Cuatro hermanos nos van a compartir una breve reseña, cada uno de ellos, de uno de los capítulos del libro de las 7 leyes de la enseñanza. Pero antes de ello vamos a orar, hermanos, si les parece bien, para poner en las manos de Dios este tiempo. Amado Señor, Dios eterno y soberano, queremos agradecerte por un día más de gracia, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de hacerlo a través de este medio, Señor, con el propósito de seguir caminando juntos, Señor, en este proceso, Señor, en el que deseamos crecer en nuestro entendimiento, Señor, de cómo educar, Señor, a aquellos que pones a nuestro alrededor, Padre, particularmente aquellos que tenemos hijos, Señor, que nos has dado ya esos jarritos, Padre, para que podamos llenarlos, Señor, con aquellas cosas que son dignas y gloriosas, Padre. Deseamos pedir tu gracia para todo ello, Señor. Ayúdanos para que seamos capaces de edificarnos mutuamente, Señor, a través de lo que nos permites estudiar cada semana. Sigue bendiciendo este tiempo, los esfuerzos de cada uno de mis hermanos, Señor. Y recibe toda la gloria en todo ello, Señor. En Cristo nos ponemos en tus manos. Amén. Y amén. Bien, hermanos, yo quiero comenzar nada más antes de dar lugar a nuestro hermano Josué, que es quien va a compartir el día de hoy la primer ley, digámoslo así. Antes de que el hermano comparta un resumen o una reseña de lo que él pudo estudiar de ese capítulo, simplemente yo quiero dar un comentario a la introducción que se encuentra en el libro. Para poder comenzar con todo esto, hermanos, y que pueda ser lo más completa posible esta herramienta que, como dijimos en un principio, deseamos que pueda ser de bendición y utilidad para aquellos hermanos que no están pudiendo llevar el curso, pero que eventualmente están interesados en escuchar los audios, las pláticas que estamos teniendo, que quedan grabadas, y que ellos también puedan ir creciendo un poquito, aunque sea en su entendimiento de todo esto, y que pueda ayudarnos incluso aplicando el principio también a nosotros de docendo discimus, ¿sí, hermanos? Entonces, simplemente quisiera abrir comentando algunas cosas acerca del autor y de la introducción del libro. El autor de este libro, Las 7 leyes de la enseñanza, es John Milton. Nace, según se nos dice en el libro, en el año 1822. Se le pone ese nombre porque sus padres, de alguna forma, entiendo, podrían haber admirado a otro hombre que se llamaba igual, John Milton, que vivió en la época de los puritanos, en la época de las reformas, un inglés que fue poeta, escritor, y por lo que pude ver por ahí en internet, pues digo, se consideran algunas de sus obras a la par de las de Shakespeare. Él escribió ese poema o un poema épico de El Paraíso Perdido, que quizá algunos de ustedes han leído. Pero bueno, no es el mismo John Milton, sino que es su homónimo, creo que es la palabra correcta. Aquel John Milton fue de la época puritana y en 1822 nace en Nueva York. A los 17 años llega a ser ya maestro, este hombre. A los 19 años fue abogado y ejerció la abogacía solo por 2 años hasta que se desencantó de ella. Llegó a ser ministro, por lo que entendí, bautista también, pero tampoco era su oficio, entendió que no era su oficio, por lo que abandonó también tal oficio, hasta que realmente abrazó su verdadera vocación, que es la enseñanza. Y en ese ámbito es donde él se desarrolla más ampliamente. Podríamos decir que estuvo en la fundación o fue parte de la fundación de los primeros años de esta universidad que llegaría a ser conocida como la Universidad de Illinois. Creo que ahí es donde desarrolla su trabajo más notable. Y en cuanto a sus obras, pues la más notable de ellas es este libro que hemos estado leyendo, Las 7 leyes de la enseñanza. Este hombre pues era cristiano, era creyente,
Y en ese libro originalmente fue redactado con el propósito de ayudar a los maestros de escuela dominical. Posteriormente comenzaría a ser usado de una manera más amplia en los diferentes ámbitos de la enseñanza. Y como lo compartimos al principio, hermanos, el libro que más comúnmente se imprimió y se extendió fue una especie de revisión, entre comillas, que se hizo en el año de 1917, y tristemente en aquella ocasión, que estaba entrando ya el aspecto más liberal en los Estados Unidos, se le mutiló a este libro de aquellos aspectos que hablan acerca del cristianismo, eh, aspectos importantes en los que John Milton relacionaba la enseñanza con las escrituras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta copia que estuvimos leyendo, porque por la gracia de Dios fue recuperada, o se le hizo llegar a la editorial de la que estamos tomando nosotros, una copia del original que fue escrito en 1884, y se dieron cuenta ellos de la gran cantidad de material que habían editado, que habían quitado y que habían literalmente pues, recortado todos estos aspectos cristianos, ¿no? de este libro. Y gracias a Dios que nosotros tenemos ahora esta copia, y es la que hemos podido estar leyendo, hermanos. Eso es en cuanto al autor, hermanos, la introducción, simplemente para apuntalar lo que se va a estar abordando, lo que van a estar compartiendo mis hermanos. John Milton escribe, ya en cuanto al contenido de su introducción, comienza hablando acerca de lo que implica la educación. Y tengo una cita textual de los primeros párrafos que se encuentran ahí. Y él dice: la educación en su sentido más amplio abarca todos los pasos y procesos mediante los cuales un niño se transforma gradualmente en un hombre adulto e inteligente. Y es ahí donde John Milton pone en primera instancia el ejemplo de un pequeño, un niño. Dice: observemos a un niño. Incluso comienza diciendo: a la manera en que lo hacía el maestro, es decir, nuestro Señor Jesucristo, haciendo alusión a él. Tomemos a un niño y observémoslo, contemplémoslo. Y nos comienza a explicar. El niño, podríamos decir que en un sentido es un ser humano completo, ¿sí? Tiene ojos, tiene nariz, tiene orejas, boca, manos, pies, tiene una mente, ¿no? Un alma, cuerpo, o sea, podríamos decir que está completo en un sentido, dice él, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es incapaz de usar todas esas facultades que posee como ser humano en su plenitud, ¿sí? Hay que desarrollar todo eso. De hecho, en una parte en inglés lo llama que está en un estado como un germen, ¿no? No supe cómo se pueda traducir eso de una manera más precisa al español, pero bueno, como un germen lo menciona él, dando a entender como una especie de semilla, todavía no está completamente desarrollado. ¿Por qué causa? Porque su cuerpo aún tiene que fortalecerse, sus capacidades, sus facultades todavía tienen que ser desarrolladas adecuadamente, ¿no? Y por otro lado, lo mismo en el aspecto intelectual. Es un ignorante en el buen sentido de la palabra. Hay muchas cosas que no conoce, que desconoce, es decir, podríamos decir prácticamente desconoce la gran mayoría, ¿no? O todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ahí ya comienza a desarrollar este aspecto para apuntalarlo hacia lo que él quiere transmitir en su obra, ¿no? Y cómo es que a la luz de este entendimiento, realmente podemos comenzar a enfocarnos en ciertos aspectos o nociones concernientes a la educación, la importancia y la necesidad de que ese pequeño sea desarrollado, crezca en cuanto a sus facultades o capacidades, su mente, su cuerpo. Tenemos que hacer un trabajo con ese niño. Lo mismo en cuanto a la adquisición de conocimiento, dice él, tiene que aprender aquellos hechos verdaderos que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido desarrollando entre nosotros. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, dice él, en cuanto a este pequeño para poder guiarlo y conducirlo a esa plenitud, ¿cierto? Y es ahí donde él comenta, por lo que podemos decir que el entendimiento de estas necesidades en un niño, en un ser humano,
con el propósito de desarrollarlo, a ser un adulto capaz, competente, plenamente desarrollado, podemos entonces discernir que esto es lo que establece el fundamento para desarrollar una ciencia de la educación, dice él. Y en esta ciencia de la educación es necesario hacer dos distinciones: la importancia de llevar a cabo un estudio de las facultades y capacidades que posee un ser humano y el proceso y las leyes que tenemos que seguir para llevarlo a su desarrollo, por un lado. Y por otro lado, comenta, existe el estudio de esas diversas ramas del saber y de las artes que a su vez son importantes y necesarias para ayudar a este niño a desarrollarse plenamente. Y luego habla no solamente de una ciencia de la educación, sino de el arte de la educación. Y también distingue dos aspectos, tanto el arte de la formación como el arte de la enseñanza. Y es ahí donde llega a hablar de las tareas de la educación como arte. ¿Cuáles son las tareas que tiene la educación como un arte con el propósito de desarrollar a estos pequeños jarritos, como los llama Chesterton en su obra? Bueno, cultivar esas facultades, estimularlos para que alcancen su plena madurez y transmitirle conocimientos, sobre todo aquellos conocimientos, menciona él, que serán útiles para que a su vez este pequeño sea capaz de adquirir otros conocimientos más. Y en este aspecto, comenta Milton, podemos contemplar lo que conforma o en qué consiste la labor de un maestro, ¿sí? En desarrollar estos dos aspectos, tanto cultivar esas facultades en ese pequeño para que alcancen su pleno desarrollo, al mismo tiempo que transmitirles conocimientos que les serán útiles para que sea capaz de adquirir otros conocimientos a su vez en un futuro, ¿no? Y él menciona, aunque estos dos aspectos se encuentran separados, al mismo tiempo tenemos que entender que en la práctica están completamente vinculados, unidos. Por lo que él dice, nosotros desarrollamos a estos pequeños por medio de la enseñanza y enseñamos por medio de desarrollarlos a ellos. O digo, ahí otra vez tenemos el problema del inglés. No sé si lo más correcto es decir, formamos enseñando y enseñamos formando. Entonces, son los dos aspectos que nos llevan, comenta Milton, a buscar estudiar esos principios rectores o esas reglas del arte de enseñar, de modo que puedan estos usarse en un orden y con ciertas conexiones naturales para que podamos los maestros en un sentido aprender a utilizarlos metódicamente con el propósito de llevar a estos pequeños a convertirse en esos adultos maduros o plenamente desarrollados. Y es entonces cuando va a comenzar ya a abordar estas 7 leyes respecto a la enseñanza con el propósito de ver de manera sistemática las herramientas que necesitamos usar o emplear a fin de que verdaderamente seamos maestros competentes, ¿no? Capaces de discernir estos dos elementos que son vitales, que son importantes en la educación, ¿no? Enfocándonos tanto en el desarrollo de las facultades de nuestros hijos, aplicándolo en el contexto de aquellos que damos escuela en casa, como el nutrirlos de esos conocimientos que son necesarios e importantes, básicos, fundamentales o esenciales para que puedan seguir creciendo en ese aspecto, hermanos. Esto es básicamente lo que plantea en la introducción. Creo que la sustancia viene ahora ya enseguida con los capítulos como tal. Simplemente la introducción nos presenta esto de manera muy general, nos hace ver la importancia de entender estos dos elementos para el correcto desarrollo de estos pequeños, hermanos. Es lo que puedo compartir a manera de reseña de la introducción. Vamos a entrar entonces ya ahora en los capítulos. Hermanos Josué, hermana Fernanda, hermana Miriam y hermano Jair, alrededor de 10 minutos, si es menos, no importa, pero que podamos tomar cada uno de ustedes 10 minutos aproximadamente para que nos compartan lo que ustedes
tienen para nosotros en cuanto a cada uno de estos capítulos. En primer lugar va a compartir nuestro hermano Josué, quien nos va a hablar de las leyes de la enseñanza, tal cual. Luego nuestra hermana Fernanda nos va a hablar de la ley del maestro. Posteriormente nuestra hermana Miriam, la ley del discípulo. Y concluiría nuestro hermano Yair con la ley del lenguaje o idioma. No sé cómo lo hayan traducido. Ok, hermanos, pues, hermano Josué, adelante. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Para administrar un poco mi tiempo voy a poner cronómetro y tratar de no pasarme de los 10 minutos. Asimismo voy a compartir una presentación rápidamente. Les platico un poquito cómo va a funcionar. Entonces pongo el cronómetro. Em, Hermano, parece que no puedo compartir presentación. Me sale como que el anfitrión deshabilitó esta opción, pero no sé. Déjame ver dónde es eso, hermano. Yo soy muy nuevo en esto y la verdad es que todavía no termino de entenderle. A ver, ¿dónde podrá ser? O si gusta, hermano, puedo hacerlo sin la presentación y se las dejo ahí por el WhatsApp después. Otra es que Ok. se la manden y el hermano la comparta. Sí, Permitir, será permitir. Permitir, perdón, Sí. creo que en ajustes donde dice más tienes que poner, no me acuerdo las opciones, pero creo que aparece uno donde dice permitir que otros compartan pantalla. Ujú. Hola, O igual como dice el hermano, lo podemos mandar y ya todo sí, ahí. hermano, yo creo que no es completamente necesario. Entonces voy a comenzar, hermanos. Eh, bueno, la presentación estaba formada utilizando los encabezados de esta lección, de este capítulo en particular, y pues algunas frases importantes subrayadas y algunos comentarios a título personal, pero puedo comenzar así como tal. Bueno, en primer lugar, este libro se llama Las 7 leyes de la enseñanza, como dice el hermano Fer. Tiene un enfoque científico hasta cierto punto porque establece que la enseñanza tiene leyes. ¿Qué tipo de leyes? Dice el autor. Bueno, el mismo tipo de leyes que uno puede encontrar en la naturaleza, asumiendo o presuponiendo que el orden creado obedece a ciertos patrones que el mismo creador ha colocado para que funcionen, como la ley de la causa y del efecto. Entonces, en ese sentido, es que el autor se refiere a que la enseñanza tiene leyes. Dice una frase, la enseñanza tiene sus leyes, así como los planetas o los organismos también las tienen. Y dice también que el descubrir precisamente estas leyes o las leyes de cualquier proceso, sea de procesos mentales o de procesos materiales, nos hacen posible tener ese proceso bajo el control de aquel que conoce las leyes y por lo tanto puede dirigir sus condiciones. Y ponía el ejemplo del agricultor, aquel que sabe cómo funciona la tierra, cómo funciona el sembrar, la lluvia, el temporal, bueno, va a obtener un fruto a raíz de conocer esa ley natural. Enseguida, pues ofrece una definición muy breve de qué es la enseñanza y dice, enseñar en su sentido más simple es comunicar experiencia. Y esta experiencia puede consistir de diversos factores, pueden ser hechos, pueden ser verdades, pueden ser doctrinas, ideas, ideales o incluso procesos o habilidades para un arte en particular. Entonces la enseñanza en su sentido más simple es esto, es comunicar experiencia. Y comunicar, hablando precisamente del proceso educativo, no consiste en transmitir un concepto mental a alguien, sino más bien en ayudarle a que ese alguien reproduzca la misma experiencia del maestro en su propia mente para que así
el aprendizaje o la lección pueda hacerse común a ambos, a maestro y a discípulo. Bueno, enseguida establece que la enseñanza como tal, si la vamos a desglosar en sus partes para poder entenderlas y poder estudiarlas de una forma científica, vamos a saber que la enseñanza consiste de 7 factores. 2 factores personales, que son el maestro y el alumno. 2 factores mentales, que son el lenguaje y la lección. Y 3 factores funcionales o de proceso. ¿Cuáles son? El trabajo del maestro, el trabajo del alumno y la evaluación. A su vez, estos 7 factores son los que van a derivarse en las 7 leyes de la enseñanza que se van a establecer a continuación. Entonces, brevemente voy a enunciar las leyes tal como las menciona Milton, y dice que, en primer lugar, un maestro, que será aquel que conoce la lección, la verdad o el arte a enseñar. Segundo lugar, un alumno, que es aquel que atiende la lección con interés. Tercer lugar, un lenguaje utilizado como el medio entre el maestro y el alumno y que por lo tanto tiene que ser común a ambos. Cuarto lugar, una lección que debe ser aprendida o explicada, aprendida por el alumno, explicada por el maestro, en términos, y aquí Milton hace mucho énfasis en esto, que la lección ha de ser explicada en términos que el alumno ya pueda conocer de antemano para que él construya sobre el conocimiento previo, pero más adelante se hablará de esto, ¿no? Quinto lugar, la enseñanza como tal, la labor del maestro consiste más en estimular la mente del pupilo para que él mismo pueda llegar a reproducir este conocimiento que el maestro está transmitiendo. En sexto lugar, la labor del alumno es aprender a pensar según el entendimiento propio una nueva idea, verdad o arte. Y en séptimo lugar, esta tal vez es una de los factores menos intuitivos para mí al menos, es que evaluar como tal consiste en revisar, repensar, reconocer, reproducir y aplicar el material aprendido. Esto me hizo semblanza con lo que estuvimos viendo precisamente de memoria, de revisitar ciertos conceptos, ideas que son dignos de ser visitados nuevamente, más que de un examen como tal. En la actualidad entendemos evaluación como examen, aquí es algo muy diferente. Enseguida da algunas reglas generales de cada una de estas leyes. Se habla que, por ejemplo, pues el maestro para actuar como tal debe tener un entendimiento claro de la lección. Eso implica su preparación personal. Respecto al alumno, el maestro también debe de lograr ganar y mantener una atención de parte del alumno. En tercer lugar, el maestro debe de procurar utilizar un lenguaje que pueda ser entendible para ambos. Es decir, a veces el discurso del maestro tiene que adaptarse a las circunstancias de su alumno. En cuarto lugar, la construcción de nuevo aprendizaje sobre un conocimiento previo, utilizando pues pasos naturales y orgánicos, o sea que este conocimiento pueda ser deducible a partir de lo anteriormente explicado. Quinto lugar, se pretende que el maestro estimule la mente del alumno a la acción, es decir, que procure que su alumno no sea un agente pasivo de información, sino más bien que promueva una actitud de investigador para que el propio alumno se considere a sí mismo un estudiante. En sexto lugar, perdón, se requiere que el pupilo reproduzca la lección y logre expresarla en su propio lenguaje. Finalmente, eso es muy importante porque no sucede el proceso educativo sin que el mismo alumno pueda dar con sus propias palabras, de acuerdo a su propio entendimiento, bajo sus propios términos, la lección aprendida, así sintetizando lo que el alumno ya le ha transmitido, lo que el maestro ya le ha transmitido. Séptimo lugar, se habla de evaluar por medio de revisitar, y esto se logra profundizando, relacionando, aplicando, corrigiendo y complementando. Lo siguiente que hace Milton es que nos ofrece algunos tips esenciales para el éxito en la aplicación de estas leyes, ¿no? O sea, se pretende que aplicando las leyes, entendiéndolas como un todo, el proceso educativo debe de suceder de forma natural, porque son leyes de causa y efecto. Sin embargo, menciona algunos comentarios, ¿no? Dice, por ejemplo, que cada ley se va a aplicar de una forma distinta dependiendo de la persona. Es decir, estas leyes no son monolíticas, no van a ser estables y inamovibles. O sea, nosotros tenemos que adaptarlas también dependiendo del contexto del alumno, de sus facultades y conservando la esencia de la pura ley, ¿no? Como el principio de la ley, quizá cambiando un poco la forma. También dice que esta ley
pues cada ley se relaciona con sus similares de forma orgánica, de modo que funcionan como un todo. Que estas leyes se aplican a cualquier materia, en cualquier grado, y pues que son la condición fundamental para toda transmisión de experiencia. Y finalmente dice que todo maestro exitoso, y esto es muy importante, todo maestro exitoso que ha existido ha aplicado estas leyes en mayor o menor grado, aún sin conocerlas o aún sin nombrarlas de la forma en la que nosotros lo estamos nombrando. En el siguiente encabezado, él está teniendo un tipo de conversación con su contexto presente, o al menos el contexto en el que él estaba desenvolviéndose, porque al parecer había maestros, sobre todo de escuela dominical, que estaban un poco renuentes a sintetizar el conocimiento o el aprendizaje o la enseñanza de esta forma. Entonces él da una palabra de aliento diciendo que lo siguiente, subrayas la frase, ¿no? Dice, el maestro cuya propia mente brilla con la verdad y habilidosamente guía a sus pupilos a un claro entendimiento de esta misma verdad, no va a carecer de poder para inspirar. Y básicamente lo dice para que no haya un desaliento al momento de utilizar este tipo de método. Y al final nos da una palabra que nos remite un poco a repetitio mater memoria, porque dice que pues en este libro se va a estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, solamente voy a leer una frase que subrayé y dice, puede haber hasta 7 cimas de diferente altura diseminadas en un territorio común. Al subir sucesivamente a cada una de ellas, muchos puntos del paisaje contemplados desde sus cumbres se encontrarán incluidos en vistas diferentes, pero siempre bajo una nueva luz y con un horizonte fresco. Entonces aquí concluye, hermanos. Perfecto, gracias hermano Josué. Hermanos que están escuchando, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, anótenla y al final podemos hacérselas a nuestros hermanos. Cuando cada uno de ellos haya, nos haya compartido su resumen, reseña, podemos preguntarles cualquier inquietud que tengamos respecto al capítulo que nos están compartiendo, hermanos. ¿Ok? Muchas gracias, hermano Josué. Entonces, vamos ahora con el siguiente capítulo. Es nuestra hermana Fernanda. Nos va a hablar de la ley del maestro, si no me equivoco. Sí, la ley del maestro. Creo, sí, hermana, no sé si tú tengas algo para compartir. Creo que ya lo pude habilitar, por si algún otro hermano tenía el deseo de compartir. Creo que ya le entendí cómo, entonces podrían hacerlo, hermano. Adelante, hermana Fernanda. No, yo no traje nada para compartir, o sea, para mostrar un PowerPoint. Pero bueno, a mí me tocó la ley del maestro. Sí me escuchan, ¿verdad? Yo, bueno, también utilicé las divisiones en el libro, que es la ley del maestro, la filosofía de dicha ley y leyes para los maestros. En la ley del maestro podemos que esta ley delimita y describe al maestro, quién es, lo que hace. Y la ley es que el maestro debe saber aquello que va a enseñar. Pues es algo que todos pues, puede ser muy común o que uno puede dar por sentado, pero es muy importante. Si el maestro no sabe lo que va a enseñar, pues cómo va a enseñarlo. Hay 4 niveles de conocimiento, que es 1, reconocer el tema, 2, la habilidad de reconocerlo y describir de lo que se trata el tema, 3, la rapidez para poder explicar, probar, ilustrar y aplicar el tema, y el 4, que es que el conocimiento de dicho tema es apreciado por el maestro de una forma tan profunda que es movido a actuar en base a dicho conocimiento. Los maestros idealmente deben tener los 4 tipos de conocimientos para que puedan manejar el tema de la forma correcta y de mejor manera, aunque dice que no siempre es necesario que todos los maestros tengan los 4 tipos de conocimientos. Puede haber un maestro que no tenga los 4 y aún así ser un buen maestro, pero idealmente debe de tener los 4 tipos de conocimiento de su tema.
el maestro debe ser apasionado en su tema, debe de gustarle, debe de estudiar constantemente, de recordarlo, de aprender más adelante, saber cómo ilustrar su tema de una forma que sea fácil para su alumno, poder bajar su tema a la altura o al nivel, dependiendo del alumno. Y pues tener un amor hacia el tema para que pueda transmitir ese amor hacia los alumnos. Y luego están las leyes para los maestros, que más o menos resumí las 10, y así son estas. 1. Preparar cada lección por medio de un estudio reiterado. 2. Encontrar los principios o hechos familiares en cada lección. 3. Estudiar la lección hasta que la pueda plasmar en un lenguaje conocido y que tenga un producto final claro. 4. Encontrar el orden natural del estudio de la lección. 5. Encontrar la relación de la lección con la vida práctica. 6. Se anima al maestro a usar las ayudas legítimas y hacer uso de otras cosas para ilustrar sin avanzar, sin avanzar antes de que todo quede claro en la lección. 7. Recordar que menos es más. 8. Tener un tiempo establecido para cada lección. 9. Tener un plan de estudio, que de este plan de estudio, aunque uno puede salirse, que pues lo ideal es que esté como establecido y no se mueva mucho. 10. Utilizar libros acerca del tema, conocer o leer a los expertos en el tema, comentar la lección con amigos intelectuales y escribir las ideas o los pensamientos que uno tiene a la hora de dar la clase, porque a la hora de uno escribir pues queda más claro y en la mente se puede aclarar o ver si en algún punto no está teniendo la suficiente claridad. También ilustra algunos errores, pero en realidad creo que son muy parecidos. Creo que los únicos que escogí para poner, porque hay otros que es como lo contrario a la ley, que es como no aprovecharse de lo que los estudiantes no sepan el tema para no estudiar, para no prepararse, decir, bueno, ya lo conozco, ahí lo que salga, sino estar estudiando, estarse preparando constantemente, aunque los estudiantes no sepan nada del tema. Y utilizar un vocabulario que no sea demasiado complicado, que sea al nivel del estudiante para que el estudiante entienda lo que se está diciendo. Eso fue todo. Muchas gracias, hermana Fer. Ok, hermanos, continuamos con la exposición. Recuerden, preguntas, dudas, tomen nota, hermanos, y al final se las hacemos a nuestros hermanos, si las hay. Adelante, hermana Miriam. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve completa? Ay, yo no los escucho. Sí. Sí, hermana, sí se ve completo, Ah, perdón. Le había ok. puesto mute. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, a mí me tocó el capítulo 3. Ay, yo no veo la pantalla, no sé por qué. No veo lo que estoy presentando. A ver, déjenme. Bueno, no sé por qué yo no la veo, pero si ustedes la ven, supongo Nosotros que... sí la vemos, hermana. Ahorita tenemos ahí la presentación en PowerPoint. Pero para hacerla grande...
No. Pero creo que no está en modo de presentación, ¿verdad? A ver. Sí, no, hermana. En presentación, había un botoncito arriba que decía presentación, Sí, pero ya no está. pero cuando dice presentación, ajá. Ah, sí, ya. Sí, gracias. Que me tapaba un cuadrito por aquí. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Bueno, hermana. listo. Sí. Pues bueno, son de las 7 leyes de la enseñanza, a mí me tocó la ley del aprendiz. Aquí nos dice que un aprendiz, ¿qué es lo que se supone que deben ser nuestros hijos? No puede ser pasivo. Dice que para convertirse en un aprendiz, un niño debe de tener dos cosas. Una es el interés y otra es atención. Dice que a menos y hasta que el niño se interese y preste atención a la lección, el maestro enseña, pero es en vano. O sea, si el niño no está interesado ni poniendo atención, el maestro puede estar acá muy emocionado, pero pues el niño pues no va a aprender. Va a ser en vano cualquier esfuerzo que esté haciendo. Por eso nos dice que estos dos elementos los tenemos que tener muy en cuenta antes de empezar cualquier lección. Checar bien que el niño pues parece que sí está interesando y que sí estamos logrando atraer su atención. Dice que también se puede hablar con, bueno, esta es una forma de explicarlo, que también se puede hablar con los sordos o con los muertos con un intento de enseñar a un niño que está completamente distraído. Dice que es lo mismo, o sea, no está haciendo caso, no sirve de nada, ¿no? Dice que el aprendiz debe de atender con interés al material a aprender. Bueno, dice que de los tipos de atención hay 3 tipos. Una es la atención pasiva, y se caracteriza, por ser revolteadora, juguetona y dócil. No se trata de ningún esfuerzo de la voluntad. Tal atención permite que fuerzas externas dicten lo que se atiende. Este es el tipo de atención más típico, especialmente en niños pequeños. O sea, como que están ahí esperando a ver qué se les va a dar. Así como no están haciendo un esfuerzo en sí por aprender, sino que están esperando recibir algo que se les va a enseñar, y es pasiva porque pues están así como pues esperando ver qué va a pasar, ¿no? Entonces por eso dice que es como la más común en los niños pequeños. La siguiente es la atención activa. Dice que se caracteriza por el control, la persistencia, la resolución, el deber, la determinación. De que para este tipo de atención sí se requiere un esfuerzo, un trabajo mental. La atención activa es una habilidad claramente humana para controlar el enfoque de la mente a pesar de los atractivos, las fantasías y las tentaciones. Bueno, yo lo que entendí aquí es que en este tipo de atención sí es cuando estamos esperando, estamos tratando de hacer un esfuerzo por comprender lo que nos están diciendo, como cuando nos vamos a resolver un problema de matemáticas. Bueno, pues hay que poner atención para entender bien el problema. O sea, se requiere un esfuerzo de nuestra parte para un trabajo mental para entender lo que se está pidiendo y lo que se va a hacer. Entonces aquí esta es la atención activa. Y la tercera es la atención secundaria pasiva. Dice que este tipo de atención secundaria pasiva se caracteriza por la fascinación absorta, el ser atrapado y llevado por aquello en lo que uno ha decidido enfocar su mente. El objeto de atención es atractivo, exigiendo poco o ningún esfuerzo para ejercer una atención muy enfocada y absorta. Entonces aquí lo que dice Milton es que este es el tipo de atención que nos interesa, que un aprendizaje eficiente, un aprendizaje eficaz, será un aprendizaje placentero, porque, pues como dice aquí, ahora sí que
están siendo atrapados totalmente por lo que se está aprendiendo y ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo. O sea, simplemente están atrapados y fascinados por lo que están haciendo. Entonces la atención es secundaria pasiva porque pues no están poniendo mucho esfuerzo de su parte, sino que fueron atrapados. No sé si me di a entender. Así es como yo lo entendí. Espero que se haya quedado Sí. claro. Si no, pues me dicen. Bueno, entonces, pues esto sería en lo que tendríamos que trabajar nosotros como maestros de nuestros hijos. Bueno, dice también que como en cualquier cosa, trabajo físico, en el aprendizaje, en los negocios, en el trabajo, hay 3 elementos claves para el éxito, que son esfuerzo, sacrificio y la persistencia. Entonces, no quiere decir que pues todo se les va a dar así acá, pues muy bonito, pero no va a haber nada de su parte. Pues claro que sí tienen que hacer un esfuerzo y tienen que perseverar, tienen que tener persistencia en el aprendizaje y requiere también un sacrificio. Entonces, bueno, eso de base pues siempre va a ser igual, no cambia nada en la fórmula. Pero aquí yo creo que la fórmula que él nos está tratando de transmitir es que pues para empezar hay que lograr esa atención de los estudiantes para que después ellos pongan esta parte, que es su esfuerzo, su sacrificio y su persistencia. Si es algo que les interesa, pues seguramente van a perseverar en eso que están haciendo y van a sacrificar algo que ellos tienen que poner para lograr ese aprendizaje. Entonces aquí nos habla de tratar de, bueno, de cosas que se deben y no se deben hacer. Nos habla de ser consejeros, procurar ser consejeros y guías, no capataces. A ver un momento. Ajá, como, bueno, a lo mejor así nos pasó en la escuela, cuando nosotros fuimos, de alguna manera, cuando a lo mejor alguien no tenía ganas ni la disposición de aprender, pues ahora sí que venía el regaño del profesor, ¿no? Pues lo haces porque lo haces y así es, y tú vienes a trabajar y tus papás están pagando o lo que sea, pues te mandan a la escuela para que tú aprendas y pues ya, o sea, no hay de otra. Pero pues se trata de que consigamos esa voluntad por aprender de otra manera, no regañándolos, y a lo mejor pues aquí hay que hacerse de artimañas o de algunas herramientas para lograrlo y no caer en esto, porque simplemente cuando esto sucede ya los perdimos, o sea, no se crea una barrera y automáticamente el alumno ya no tiene la disposición para abrir su mente y para aprender lo que se está tratando, lo que se les está tratando de transmitir. Bueno, los métodos propuestos, métodos propuestos para mover al estudiante. Aquí él nos sugiere algunos, como por ejemplo, dice, dé a los niños un problema para resolver. Perdón, no sé si ya me estoy pasando. ¿Queda poquito tiempo? Sí, ¿verdad? Adelante, hermana, creo que todavía quedan como 4 minutos. Ok, dice, dé a los niños un problema para resolver, para motivarlos a buscar el material que quieren que aprendan. Esto es el mejor impulso inicial para un descanso atractivo del estudio abstracto. O sea, en lugar de darles una explicación así como mareadora, pues darles un problema a resolver. Tenemos este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Y a veces eso les motiva a buscar soluciones. Dice que los gestos sensoriales de las manos, las miradas, las voces de muchos tonos, las ilustraciones con estímulos artificiales para usar cuando sea necesario, pues pueden ayudar, pero no producirán una atención duradera. O sea, aquí el chiste es que el alumno se enganche en solucionar algo, en poner de su parte para poner una solución a algo, hacerlos partícipes de solucionar algo. Otra recomendación es hacer relacionar la información que se presenta con el pasado o el futuro del alumno para crear concentración con interés genuino. Por ejemplo, si saben que los niños van a ir al día siguiente o dentro de poco a un lugar donde van a ver cosas de naturaleza, bueno, pues hay que aprender sobre los tipos de, no sé, de árboles que podemos encontrar ahí o aprender más sobre el lugar antes de hacer la exploración de campo. Bueno, es un ejemplo, ¿no?
Entonces, hacer las relaciones con algo que ya vieron o algo que van a ver después, eso los engancha para, pues, saber que eso realmente va a tener una aplicación futura o que ya lo pueden como, hacer el link, hacer la relación. Entonces, bueno, eso es importante. Otra, el deleite. El interés simpático puede ser impulsado por un maestro encantado. Pues tiene que ver en cómo ven al maestro también. O sea, si ven al maestro que realmente está fascinado por lo que le está tratando de transmitir, pues eso se transmite a los alumnos. Bueno, habla aquí nada más de los intereses que sean apropiados para la edad del alumno. Dice que pues no desesperar, los intereses madurarán de lo concreto a lo egocéntrico y egocéntrico a lo abstracto y definitivo a medida que ellos crezcan y que no esperemos ni buscamos interés más allá de sus capacidades. Entonces mantener su interés y atención proporcionales a su edad y habilidades, porque si no, pues los vamos a frustrar. Y ya, bueno, ahora sí nada más los obstáculos, la apatía y la distracción, hay que tener muy en cuenta qué es lo que los está distrayendo cuando ya de plano están cansados o se sienten mal o están muy fatigados, por más que queramos insistir en que le sigan, pues a veces no es oportuno porque pues ya no van a aprender lo que les faltaba. Por ejemplo, a veces es mejor hacer una pausa y retomar después cuando ya tienen la actitud y se refrescaron, ¿no? Por ahí también había visto que decía que bueno, creo que aquí viene. Dice, bueno, no comenzar hasta que la atención esté asegurada, no continúes cuando se haya perdido. No podemos simplemente pasar por alto nuestros planes y jalar a los niños para el viaje. Tenemos que ser comprensivos y estar atentos a las señales de atención. Enseñar a leer sin la atención de los niños es la peor pérdida de tiempo. Entonces, pues podemos estar acá leyéndoles algo maravilloso según nosotros y pues si ellos no están atentos, de nada nos va a servir. Por ahí había una anotación que decía que a veces pensamos que porque los niños están sentados con las cabezas agachadas y escribiendo o leyendo, ya están muy enfocados y atentos y aprendiendo. Pero dice que no necesariamente, o sea, a veces los niños en realidad necesitan movimiento para hacer esas conexiones. Entonces, lo que se creía de la escuela anterior, donde los niños están callados y totalmente sin movimiento, pues no siempre aplica. Y bueno, esto creo que nos invita a investigar más sobre cómo aprenden mejor nuestros hijos, porque todos son muy diferentes. Entonces, hay algunos que para seguir aprendiendo necesitan movimiento o un break y entonces retomar hasta que ya ocurrió esto, porque el cerebro por ahí hay investigaciones que dicen que pues para hacer más conexiones necesitan movimiento. Entonces, pues yo creo que esto nos invita a seguir investigando más sobre esto. Dice, no agotar la atención de los estudiantes, detenerse en o antes de los primeros signos de fatiga. Una vez más, se necesita sabiduría y atención de nuestra parte para diferenciar fatiga y la pereza. También, pues, a lo mejor, pues es un, ¿cómo le decimos? Un pretexto. Ya estoy muy cansado y ya no quiero. Bueno, hay que también saber diferenciar porque también queremos inculcarles que sean persistentes y que sigan perseverando hasta el final, entonces que sean industriosos y que trabajen, ¿no? Pero aquí hay que saber si realmente las lecciones están siendo muy cargadas al punto que ya los agotamos y entonces ya su cerebro necesita refrescarse o parar un momento, o si, o sea, de verdad están siendo perezosos y es el pretexto para pues no hacer nada. Entonces, pues yo creo que ahí está en nosotros, pues que tenemos un poco más de conocimiento sobre nuestros hijos, tener como pues esa habilidad. Dice, no llevar al niño pequeño a través de una larga lección, mantenga cada lección corta, dulce y frecuente. Bueno, esa es la recomendación. Bueno, aquí se los dejo porque creo que ya se me acabó el tiempo. Dice, nada más apelar a sus intereses, reducir las distracciones, hacer preguntas estimulantes. Por ejemplo, preguntar si la lectura que acaba de hacer le recordó algo más que ya haya leído o visto antes. Y bueno, ya en conclusión, dice que el maestro debe dominar el arte de ganar y mantener la atención y de despertar un interés genuino y así se regocijará con la fecundidad de su trabajo. Entonces, pues bueno, no está fácil siempre, pero hay que buscar herramientas para lograrla.
Listo. Perfecto, hermana. Muchas gracias. Una vez más, hermanos, preguntas, dudas, anótenlas. Y al final los bombardeamos a los hermanos. Si gustan, les puedo compartir la presentación. Perdón, al final ya siento que me excedí, entonces lo pueden revisar con calma si alguien quiere. Sí, hermana, si Se nos la la puedo puedes pasar. pasar en el WhatsApp y ahí la podemos Ujú. cualquiera descargar. Muchas gracias, hermana. Gracias. Muy bien. Si gusta nada más dejar de compartir, hermana, no sé cómo Ay, ahí voy, ahí voy. para Sí, stop. dar paso Listo. finalmente, gracias, hermana, a nuestro hermano Yair, que nos va a compartir el último capítulo de esta noche, el capítulo 4, correspondiente a la tercera ley. Adelante, hermano Yair. Buenas noches, hermanos. Pues me tocó la ley del lenguaje. Bueno, pues voy a empezar. La ley del lenguaje, es que no veo. Bueno, pues el capítulo comienza hablando de que los sentidos se comunican a través del cuerpo, ¿no? Entonces, si recuerdan, tenemos 5 sentidos, ¿no? Tenemos 5 sentidos y nuestros sentidos, tenemos manera de comunicarnos a través de ellos y eso es de manera, pues, física. Pero ¿cómo comunicamos dos mentes? ¿No? Estamos hablando de todo lo que los hermanos nos han dicho, es estar tratando de comunicarnos con una mente pequeña o con una mente inmadura o con una mente ignorante. ¿Cómo se comunica una mente con otra? Entonces ese es el punto del capítulo que a mí me tocó. Por medio de símbolos, ¿no? El lenguaje. ¿Y cómo funciona eso? ¿Por qué idioma y por qué no idioma y por qué lenguaje? El lenguaje se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Tenemos el lenguaje escrito, tenemos el lenguaje de señas, tenemos también el lenguaje pictográfico y también tenemos el lenguaje hablado. O sea, hay diferentes tipos de lenguaje y el que nosotros usamos con nuestros estudiantes, ese capítulo se enfoca totalmente en lo que ya dijeron más de una vez, que tiene que ser claro. Tenemos que rebajar nuestro idioma de tal manera que nuestro lenguaje sea comprensible para nuestros estudiantes. No sé por qué estoy tan nervioso, nunca me pongo tan nervioso y soy maestro. Bueno, entonces, el hermano menciona unas ideas que me recordaron a un concepto en la lingüística que existe. Y, bueno, antes de eso, tenemos la ley del lenguaje, que es el lenguaje de la enseñanza, será común para el docente y discente. No sé si alguien me quiere decir a qué le recuerda esta palabra de aquí. Y ya los vimos en el curso. Discípulo. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Buscando discimus, ¿no? Enseñamos, digo, aprendemos al enseñar. Entonces, discente es un sinónimo muy formal de aprendiz, de estudiante. Entonces, esa es la ley, ¿no? Como les decía, el hermano menciona unos conceptos que me recordaron mucho a unos conceptos que tenemos en lingüística y que decidí usarlos. Aquí tenemos, em, en nuestra mente siempre vamos a tener ideas, tenemos conceptos, ¿no? Si yo digo bici, ustedes se van a imaginar una bici, la bici que tenían de niños, la bici que acaban de ver cuando iban pasando por la calle, la bici que tiene su hijo, la bici que les robaron, ¿no? Si digo pelota, alguien puede imaginar una pelota de básquetbol, de voleibol, o sea, todos esos son conceptos que nos formamos a través de las palabras. El punto es que cuando nosotros usamos las palabras, ese concepto puede ser diferente en cada mente, sin embargo, sigue siendo el mismo. Si yo no, o sea, si ustedes se imaginan una bici roja y alguien más imagina una bici verde, eso no importa, ¿no? O sea, porque el concepto ahí está. Entonces, en lingüística tenemos estas dos partes de la palabra. Tenemos la imagen mental y tenemos la palabra como tal. Entonces, una está dentro del plano del contenido, otra en el plano de la expresión. Lo de arriba es el significado, lo de abajo es el significante. Y esto tiene mucho que ver con el capítulo que me tocó porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué. El significante como tal solo es la palabra. El significado es la imagen mental. Sí, por eso
Cuando aprendemos otro idioma, pues el significado nunca cambia, lo único que cambia es el significante. ¿Cómo logramos que nuestros alumnos expandan su repertorio de significados y de significantes? Pues a través de la lectura, decía el hermano, a través de la lectura vamos a lograr que ellos logren expandir eso. Conforme un estudiante va avanzando en su lectura, él va adquiriendo nuevos conocimientos y va adquiriendo nuevas palabras. Después tenemos, hay un obstáculo, hay un pequeño, hay un pequeño obstáculo en esto. No sé si alguien se puede imaginar cuál es el obstáculo de tener los conceptos y las palabras. ¿Cuál sería el obstáculo más grande para un niño que es pues ignorante, o un estudiante ignorante, cuando tratamos de comunicar ideas con palabras que no conocen? A lo mejor puede haber más de uno, no sé a ustedes qué se les viene a la mente. Que no sepan el significado. Exacto, que no sepan el significado o que una palabra tenga más de un solo significado, ¿no? La polisemia es uno de los obstáculos que el hermano menciona, y tengo nada más 2 ejemplos. El sol se ocultaba tras la copa de los árboles, te sirvo otra copa de vino, y por fin alguien que vela por nuestros intereses, y prenderé una vela para ambientar un poco el taller de hoy. El hermano, bueno, el autor menciona que este es uno de los obstáculos más grandes, porque como adultos pensamos y damos por sentado que los niños van a ir adquiriendo esto de manera natural, y eso no es verdad. Dice que pueden pasar años en que un niño corrija lo que realmente significa una palabra. Y la verdad a mí, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo les confieso que yo no sabía lo que paupérrimo significaba. Yo pensé que eso era sinónimo de rico, y en realidad es todo lo contrario. Paupérrimo es como el superlativo de pobre, es como decir súper pobre. Entonces, a mí nadie me corrigió y simplemente lo di por sentado, simplemente di por sentado lo que las palabras significaban, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué los niños no corrigen eso. El poder de la comunicación del lenguaje se mide no por lo que el emisor expresa, sino por lo que el receptor reproduce en su mente cuando recibe el mensaje. El hermano usa la ilustración de un bote con riquezas. Entonces dice que no importa que nuestra boca esté llena de mucho conocimiento y de palabras muy rimbombantes, si nuestros alumnos solamente se van a quedar con una miseria, ¿no? Y no van a entender nada de lo que estamos diciendo. Entonces, como la eficacia del lenguaje se mide no por todo lo que yo puedo decir, sino por todo lo que ellos van a entender a través de lo que yo estoy diciendo. También habla de palabras. Las palabras tienen cierta connotación afectiva. Las palabras bien se pueden amar o se pueden odiar. Entonces menciona el ejemplo de la palabra religión. Dice que es una palabra que muchos aman y que muchos odian. Entonces, para muchos la religión es sinónimo de burla, de pereza, de liturgias sin sentido, pero para muchos otros es sinónimo de arte, de belleza, de progreso, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, una sola palabra puede tener estas 2 maneras de verse o de recibirse, con amor, con odio. Y ahí menciona que las palabras que nosotros tenemos que elegir para nuestros estudiantes deben de, a lo mejor no producir amor, pero que deben de, ¿por qué mucha gente odia la religión? Porque pues, no le ve sentido. Entonces, las palabras que tenemos que usar tienen que tener sentido para nuestros estudiantes. Tienen que hacer que sus mentes corran, que sus mentes sean, como mencionaba la hermana ahorita, que no es algo que vean como pasivamente, sino que los lleve a actuar. Y eso es lo que él menciona, y solamente da este ejemplo para ilustrarlo. Tenemos también aquí, esta es como la parte más importante del capítulo. Dice que el lenguaje no solo comunica ideas, sino que es el instrumento de ellas. Y, o sea, el lenguaje nos sirve para comunicar, para transportar lo que queremos decir, pero también nos sirve como un instrumento para defender y para utilizar y para
em, porque las ideas se encarnan en palabras, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar muchas cosas en nuestra mente, los niños también tienen muchas cosas en sus pequeñas mentes, pero a veces son incapaces de expresarlas porque les hace falta dominar el lenguaje y a nosotros también, ¿no? A los adultos, pues yo lo que he aprendido en este curso me ha hecho ver muchos de mis errores como docente y me doy cuenta que, o sea, que realmente tenemos fallas como para poder dominar nuestro lenguaje y saber expresarnos de una manera eficaz. Entonces, el autor dice que las ideas se encarnan en palabras y el deber del docente es ayudar al niño a expresar clara y completamente con las palabras que él conoce y no con los de un erudito, las ideas fragmentadas y percepciones de su niñez. O sea, el niño puede como, eh, él tiene vivencias y tiene experiencias que ya no se asemejan a las de un adulto. No sé si alguna vez alguien leyó el libro del Principito. En ese libro al principio hay un dibujo, ¿no? De una boa que se está comiendo a un elefante, pero el niño solamente dibuja como un sombrero y entonces cuando lo enseña todos los adultos dicen es que es un sombrero y él dice es que ¿por qué no pueden entenderme, no? Y tengo que ser más claro, entonces dibuja literalmente a un elefante y dibuja la carita de la boa para que vean que no es un sombrero, sino que es una boa comiéndose a un elefante. Entonces yo recordaba este ejemplo para aplicarlo aquí. O sea, las palabras que el niño conoce y sus vivencias también son importantes. O sea, no podemos dejarlas a un lado. Y lo que tenemos que hacer es ayudarles a expresarlas para que nosotros podamos entenderlos, entender lo que ellos están entendiendo a través de nuestro mensaje, ¿no? En la enseñanza. Y el hermano utiliza la ilustración de David y Goliat. Dice que es mejor usar la resortera de David, refiriéndose a el lenguaje de un niño que la armadura de Saúl, porque el niño sería inexperto en usar nuestro vocabulario, nuestra lexis para poder expresar sus ideas y defenderse. Dice, las ideas preceden a las palabras, lo más difícil es nombrarlas, y eso es verdad. Por eso puse el ejemplo de la bici y del significado y el significante. Lo que primero viene cuando aprendemos a hablar siempre son conceptos mentales, después vienen las palabras. Entonces los niños también, ellos tienen muchas ideas, pero lo más difícil va a ser nombrarlas. Los pensamientos se desenredan cuando pasan por nuestros labios. La manera en la que ellos van a atravesar esa barrera o que todos nosotros vamos a atravesar esa barrera de poder expresar lo que pensamos es cuando lo empezamos a expresar y no nos lo quedamos. Y dice, dominamos una verdad cuando la expresamos y nos gozamos cuando expresamos claramente lo que pensamos. Y me recordaba una lectura que tuve apenas con mis estudiantes. Un autor dice que la importancia de la lectura es que también nos lleva a nombrar nuestras experiencias. O sea, él decía que le encantaba Alicia en el País de las Maravillas porque le enseñó a formar muchas de sus vivencias como niño y como adulto, cuando la volvió a leer como adulto. Entonces dice que los libros nos ayudan como porque pues hay gente que habla muy bien y que pues son dones, ¿no? O sea, hay personas que hablan muy bien y nos ayudan a moldear nuestras experiencias y dice que los libros para eso sirven, para moldear experiencias, para no, darle un nombre a nuestros afectos, para darle un nombre a nuestras pérdidas, para darle un nombre a todo lo que vivimos. Y eso nos va haciendo más elocuentes en nuestro lenguaje. Y después dice que hay ciertas reglas para los maestros. Había muchísimas, pero estas son como las más que se me hicieron más importantes y porque eran muy repetitivas. Entonces dice que tenemos que analizar las palabras que el niño usa y asegurarnos que no está asignando significados incorrectos como lo que me pasó a mí, ¿no? Un paupérrimo que pensé que siempre era como algo rico, digo algo, sí, una persona rica, y en realidad es todo lo contrario. Dice, utiliza palabras que estén a su nivel y que pueda comprender. Emplea pocas palabras y que sean claras. Recurre a ilustraciones, ejemplos, y también dice que la naturaleza puede ayudarnos mucho a entender nuestras ideas. Y me acordaba, pues los salmos utilizan mucho, se refieren mucho a la naturaleza, ¿no? Como el sol que sale por la mañana a recorrer su camino, ¿no? Como un alegre, como un soldado valiente y cosas así, ¿no? La naturaleza, o sea, es algo que Dios nos dio para poder expresar nuestras ideas.
¿no? La noche siempre es sinónimo como de tristeza, como de dolor y cosas así. Cuando enseñas una palabra nueva, primero enseña el significado y luego el significante, es decir, primero enseña el concepto y luego dale todo el vocabulario que quieras para nombrarlo. Y dice, expande el vocabulario del niño, así también expandirá su conocimiento. Y aquí hacía referencia a la apresúrate lentamente. No le tratemos de dar a los estudiantes todo el vocabulario y toda la elocuencia que quisiéramos que tuvieran, si no, no van a ser capaces de retenerla. Tiene que ser poco a poco y dice que tenemos que ser muy pacientes porque es un proceso largo. Y creo que hay otra. Dice que hay algunas violaciones y errores que podemos cometer. Es darles muchísimo conocimiento, pero no asegurarnos de que lo están reteniendo. Como dijo la hermana, que estén ahí prestando aparentemente atención no significa que están poniendo atención. O sea, dice que se pueden cautivar mucho por la confianza que tiene el maestro, por los gestos que tiene, las atenciones que tienen, y ellos por naturaleza responden a la sonrisa, a la mirada bonita, y por naturaleza responden a eso, pero eso no significa que ya entendieron el tema. Y también dice que por miedo no preguntan, ¿no? ¿Por qué yo no pregunté lo que era paupérrimo? ¿O por qué no lo investigué? ¿No? A lo mejor no lo investigué por flojo. ¿Y por qué no pregunté? Pues porque me dio pena admitir que soy un ignorante. Mi nivel de conocimiento está por debajo de otros. Entonces dice que al estudiante le tienes que hacer entrar en confianza de que no está bien preguntar, que no tenga pena para asegurarte que el progreso de su vocabulario es correcto. Y después pues ya le da como 1 o 2 páginas a los maestros de la escuela dominical donde dice que todo eso se aplica también cuando se trata de enseñar la palabra. Y igual, o sea, tenemos que, como decía el hermano Fer al principio, creo que había gente renuente a reducir su vocabulario y sus ideas de maneras más claras, básicas y breves. Y él dice que eso se aplica también a la enseñanza de la palabra. Y pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, hermano Yair. Pues bien, espero que pueda ser de bendición para todos, hermanos, escuchar el contenido de este libro de manera resumida a través de las palabras de nuestros hermanos. ¿Hay dudas o inquietudes? Se nos hizo ya muy tarde, hermanos. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud que quiera hacer de alguno de los hermanos, de alguno de los capítulos que los hermanos reseñaron. Podríamos a lo mejor tomar 1 o 2, y si no las hay, pues podríamos concluir. Creo que hay mucho que tenemos que reflexionar, meditar. Esto va a quedar grabado, bueno, está siendo grabado, vamos a subirlo a YouTube para que lo podamos estar escuchando una y otra vez, hermanos. Podemos ver aquí, creo que yo simplemente puedo comentar esto para concluir, hermanos, la importancia de leer otros materiales para sumar al conocimiento que estamos adquiriendo en los videos, ¿no? En el curso de Classical U. Digo, conforme yo he estado leyendo el libro, veo muchas conexiones con las enseñanzas que hemos adquirido, los principios de pedagogía. Me queda más claro. Yo había leído este libro hace algún tiempo y la verdad me quedé en blanco en muchas cosas. Pero ahora con lo que hemos estudiado las lecciones de Classical U, hago ya bastantes conexiones en cómo podemos comenzar a crecer como padres, como maestros, a poder instruir a nuestros hijos, a poder aplicar todos estos elementos. Podemos ver incluso cómo naturalmente se encuentran esos elementos allí contenidos en la enseñanza que brindamos o impartimos. Lo que tenemos que hacer es reconocerlos, distinguirlos y trabajar activa y objetivamente en estos aspectos para poder crecer nosotros como papás, como maestros que el Señor nos llama a ser en un sentido de nuestros hijos. Entonces, al principio puede parecer abrumador todo esto, y lo es, pero hermanos,
creo que nosotros tenemos que comenzar por aplicar esas virtudes que queremos transmitir a nuestros hijos. Perseveremos, seamos valientes, ¿no? E insistamos, estudiemos, sigamos haciéndolo y hagámoslo en oración, hermanos. Dios nos ha llamado a ser padres y por su gracia hemos comprendido que esto implica más que simplemente darles de comer y vestirlos. Hemos entendido y creo que por eso nos reunimos y por eso estamos interesados. Hemos entendido que tenemos que cultivar esas almas, esos corazones y si eso implica que crezcamos y aprendamos a ser maestros, el Señor nos dará la gracia, hermanos. Oremos al Señor, pidamos que nos ayude en todo este proceso. Es cierto, vamos a cometer muchos errores, ya hemos cometido muchos errores. Yo me doy cuenta de tantas cosas que he hecho mal durante todo este tiempo con mis hijos, ¿no? Pero creo que el Señor en su providencia nos pone a todo este conocimiento para que podamos procurar asimilarlo, adquirirlo, ¿no? y aplicarlo sobre todo, hermanos. Gracias a Dios por todos estos materiales. Sigamos perseverando, hermanos. Amén. Vamos a orar para parar la grabación, hermanos. Y la próxima semana estaríamos escuchando a nuestros otros 4 hermanos para los otros 4 capítulos que restan de este libro, a fin de que podamos seguir recibiendo esa retroalimentación y creciendo juntos, hermanos, en todo este proceso. Vamos a orar, hermanos, si les parece. Amado Señor, Dios eterno, soberano, Padre, con esto que han compartido nuestros hermanos, el contenido de este libro, en un sentido podemos sentirnos abrumados. Conocemos y entendemos que hemos fallado en muchas cosas, Señor, que hay mucho todavía que tenemos que aprender, en lo que tenemos que crecer. Danos gracias, Señor, para perseverar y no desmayar, para seguir buscando el crecer, Señor, como padres, como hombres, como mujeres, Señor. Ayúdanos a seguir desarrollándonos, oh Dios, para que tú seas glorificado en ellos, Señor. Danos gracia, Padre. Danos gracia para con nuestros hijos. Ayúdanos a asimilar esta información, Señor, este conocimiento. Que podamos ser moldeados, Padre, que podamos ser impactados. Cada uno de nuestros contextos, Señor, hermanos que son incluso profesores, Padre. Obra, Señor, conforme a tu misericordia en nuestras vidas. Danos gracias, Señor, para seguir administrando adecuadamente nuestros tiempos. Danos esa capacidad para hacer las conexiones adecuadas, Señor, de todo lo que hemos estado aprendiendo, Señor, estudiando, sobre todo para poder ponerlo en práctica en el día a día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han compartido con nosotros, Señor, lo que han podido estudiar, leer, Señor. Sigue obrando, Señor. Ponemos en tus manos aún este esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta, todos y cada uno de nosotros, Señor. Rogándote que lo sigas preservando y perseverando, Señor. Y que sobre todo pueda ser de edificación, no solo para nuestras vidas, pero aún para aquellos hermanos, Señor, que están en estos momentos o que podrán en algún momento escuchar todo este material, Señor, que pueda ayudarles, Señor. Deseamos hacer todo esto siempre buscando tu gloria. En el nombre de Cristo oramos, Padre. Amén. Amén.